Cordial saludo, estudiantes de grado octavo. Los saluda su docente de química, Leonati Martínez Calvis, en este nuevo video tutorial que para explicarle la semana número 1 y número 2 de segundo trimestre, que sea de gran ayuda para realizar sus actividades. Primero que todo empezamos invocando la presencia de nuestro Dios, entonces digamos, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Para que sea nuestro Dios Padre Todopoderoso tomando el control de esta situación y que sea Él dándonos la sabiduría, ¿sí? Para actuar de la mejor forma, estos conocimientos para realizar las cosas bien y actuar de la mejor forma, de la mejor manera y entregar todas las actividades a tiempo. Sí, entonces empezamos. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos un propósito de trimestre, entonces el propósito del segundo trimestre es realizar balanceo de ecuaciones químicas utilizando el método del tanteo y el algebraico. Entonces, para empezar, el tema de la primera semana sería tabla periódica. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Reconocer la conformación de la tabla periódica y las propiedades de la misma. Entonces, jóvenes, primero que todo yo quiero explicarles, decirles cuál es la definición. Tabla periódica, si decimos, nos damos cuenta aquí que son todos los elementos, ¿verdad? Están todos los elementos de la naturaleza. Entonces, por eso decimos que la tabla periódica se define como la representación gráfica de todos los elementos que existen en la naturaleza, ¿verdad? Esta tabla periódica está conformada por 18 grupos que se encuentran de forma vertical, pero también está conformada por 7 periodos que se encuentran de forma horizontal. Me preguntarán por estos dos que están acá abajo, pero estos dos de acá abajo hacen parte también del periodo 6, mire, 56, 57. Y el de abajo hace parte del periodo 7, 88, 89. Es la continuación. Bien, entonces también podemos decir que la tabla periódica está conformada por metales, que son en la mayoría, se encuentran en la mayoría, en la parte izquierda de nuestra pantalla, pero también en el centro. Son la mayoría de los elementos son metales, ¿verdad? Unos que se llaman metales alcalinos, otros alcalinos terrestres, otros metales de transición. Pero todos son metales, ¿sí? Y en la parte derecha encontramos los no metales, que los vemos con diferentes colores, ¿sí? Aunque los halógenos que hacen parte del grupo 17, se les llama halógenos, también se consideran no metales. Entre los metales y no metales encontramos unos elementos que se llaman metaloides. Reciben ese nombre porque tienen propiedades ya sea de metales o de no metales. Pueden tener propiedades de los dos o tienen propiedades de los dos. En el último grupo tenemos los gases nobles, que reciben ese nombre porque no reaccionan con ningún otro elemento, porque en su última capa de valencia ya tienen 8 electrones. Y acá abajo lo que les había dicho, los elementos, pero estos se consideran elementos de tierra rara, porque son poco comunes, muchos no se encuentran en la naturaleza, pero sí se encuentran en el universo. Bien, las propiedades periódicas, hablando ya de las propiedades periódicas, vamos a hablar de dos temas, la energía de ionización y la electronegatividad, porque son los dos temas que pienso, como les decía, perdón, la electronegatividad, la energía de ionización y la electronegatividad. La energía de ionización se define como la energía necesaria para arrancar un electrón de los átomos o de los iones, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba, ¿verdad? En los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos que están en la parte derecha de nuestra pantalla, que son los no metales, son los que tienen mayor energía de ionización, es decir, son los que arrancan con mayor facilidad los electrones de otros átomos. Ellos tienen facilidad, los no metales tienen facilidad para arrancar electrones de otros átomos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la energía de ionización. Y la electronegatividad vemos que la vamos a utilizar bastante para enlaces químicos. La electronegatividad se define como la capacidad de atracción de los electrones. Bien, energía de ionización, arrancar, acá es la capacidad de atracción de los electrones. Y nos damos cuenta, igual similar que en la energía de ionización, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y también de izquierda a derecha, ¿verdad? Donde vemos varios valores, por ejemplo, el litio, que está en los metales, es un metal, tiene su número atómico 3, la electronegatividad es 1, y el flúor, que su número atómico es 9, la electronegatividad es 4. Y este es un no metal, esto es un metal, es decir, que los elementos más electronegativos son los no metales. Bien, de acuerdo a eso vamos a realizar dos punticos en la primera actividad. Primero, realice un gráfico de energía de ionización y uno de electronegatividad que incluyan los valores de los elementos. Es decir, similares a esto, ustedes van a hacer realizar unas gráficas, pero que incluyan los valores de electronegatividad y de energía de ionización. Pero espero que no sean los mismos, ¿sí? Los mismos elementos, sino que lo puedan cambiar, ¿sí? Y utilizar, diferentes gráficas. Y en el segundo punto, miren, vemos que hay varias parejas, miren.
Aquí cada pareja van ustedes a identificar qué elemento tiene mayor electronegatividad y cuál tiene mayor energía de ionización. Eso, van a buscar, eso se les sirve para utilizar la tabla periódica. Bien, seguido de eso vamos a hablar de la estructura de Lewis, que también es como una introducción para lo que es enlace químico. Esta es la segunda semana y el propósito de esta semana es entender cómo se ubican los electrones en la última capa de valencia, ¿sí?, de cada átomo utilizando la estructura de Lewis. Ese es el propósito de esta semana. Entonces, para saber la estructura de Lewis, primero quiero definir lo que son los electrones de valencia. Dice, son los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo, es decir, en la última capa de valencia, siendo estos los responsables de la interacción entre los átomos de distintas especies o entre átomos de una misma especie. Bien, entonces definimos la estructura de Lewis. Aquí vemos un diagrama, por ejemplo, elementos del grupo 1A, y en la última capa de valencia quiere decir que tiene un electrón, por eso se realiza con el punto 1. Por eso también dice llamada diagrama de puntos, porque la estructura de Lewis no es más que representar los electrones en forma de puntos, pero que los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Y vemos que, por ejemplo, los electrones del grupo, los átomos o elementos del grupo 1A, es decir, que su última capa de valencia tiene un electrón, y así sucesivamente hasta los electrones del grupo 8A, que en su última capa de valencia, ¿qué quiere decir? Que tienen 8 electrones. Y de eso se trata, que los electrones, los elementos, o átomos que en su última capa de valencia tengan 8 electrones. Eso es lo que quiere decir. Y de eso trata de expresar o explicar la estructura de Lewis. Por eso la definimos así. Es la representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. De eso se trata, de explicar o de representar de forma gráfica por medio de puntos los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Aquí vemos varios ejemplos del sodio con el cloro. Bien, el sodio tiene un electrón en su última capa de valencia y el cloro tiene 7. Y que tratan de buscar una estabilidad cuando ellos se unen, es decir, que en su última capa de valencia tengan 8 electrones. Entonces, ¿qué pasa? El sodio le regala o le cede el electrón al cloro, ¿verdad? Sí, le cede el electrón al cloro. Entonces, vemos, el sodio queda solo, ya no queda con electrones libres, y el cloro queda con sus 8 electrones en la última capa de valencia, logrando la estabilidad. El bario acá con el cloro, mire, el bario tiene 2 electrones en su última capa de valencia, pero el cloro puede aceptar uno solo. Entonces, por eso se necesitan 2 átomos de cloro, para que el bario le dé un electrón al cloro y otro electrón al otro átomo de cloro. Y igual para el hidrógeno, mire, el hidrógeno con el agua, el hidrógeno se necesitan 2 hidrógenos para darle un átomo o un electrón, a cada oxígeno. Y así el oxígeno lograr tener una estabilidad con 8 electrones. De acuerdo a eso van a realizar la estructura, el siguiente ejemplo, la siguiente actividad, la representación gráfica utilizando la estructura de Lewis de cada uno de estas moléculas o compuestos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, espero que haya sido de gran ayuda este video, que tengan muy buen día. Muchas gracias.